¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1234, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, el primer trabajo de un emprendedor es no inmovilizarse frente a la incertidumbre, primero, pero para no inmovilizarse tiene que tener la forma de pasar de lo incierto a lo riesgoso, a poder dimensionar los riesgos. El riesgo es muy distinto a la incertidumbre, porque cuando vos medís los riesgos, podés ver cuáles son, de qué características son, cómo los puedes mitigar, cómo los puedes planificar, cómo te puedes preparar, cómo puedes repartir entre otros los riesgos. Para todo eso hace falta formación, información, mentorías de otros, consejos, experiencia propia, experiencia de otro. Bueno, por eso te digo que el emprendedor necesita prepararse. Cuando un inversor quiere analizar, invertir en un equipo emprendedor, lo que también quiere ver es su capacidad de ejecución, ¿no? No solamente que tenga una buena idea, que haya identificado primero un problema importante, que tenga una buena idea para solucionarlo, sino que tenga capacidad de ejecución. Y muchas veces se demuestra esa capacidad de ejecución yendo a la calle, como le decimos nosotros, intentando probar un MVP, intentando testear con usuarios reales, intentando tener ese feedback del mercado para saber si lo que uno está proponiendo va a generar esa solución de alto impacto. Entonces, cuando uno pone primero el financiamiento por delante de todo ese proceso de intentar ir al mercado, a la calle, a los usuarios, a probar algo, está empezando como un poco equivocado. Entonces nosotros nos propusimos 5 objetivos que tienen que ver con el consumo responsable de la energía, el consumo responsable del agua, la gestión responsable de los residuos que generan las actividades, la utilización de recursos sostenibles en la medida de lo posible y, por otro lado, trabajar, digamos, junto a la comunidad en proyectos sociales, educativos y ambientales. Hoy lo que tenés es falta de unidades, demanda hay. Si Toyota pudiese traer más autos, los vendería y acá te digo, se los sacan de las manos. Ni hablar una Corolla Cross híbrida, es la más buscada casi de la familia. Entonces, evidentemente, hoy es un problema de disponibilidad de unidades y de todos los problemas de importación que estamos teniendo, pero no me parece que sea algo de la gente no tiene interés. La gente tiene interés por el híbrido, más de lo que se puede hoy abastecer. Creo, digamos, y soy optimista de que, vuelvo a decir, estamos más cerca del piso, de las posibilidades que hay de que caigamos mucho más, y creo que se puede llegar a crecer si medianamente se acomodan, digamos, las variables. Seguramente en el primer semestre, y de hecho eso lo vamos hablando con la fábrica, no se va a dar ese crecimiento. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Renault Kangoo Express, una aliada para el trabajo. Folmar, concesionario oficial en Entre Ríos. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, sociedad anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo Sociedad Anónima,
Negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Cobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. iMovich, movilizando sueños. Y en el programa de hoy vamos a arrancar completando la nota con Silvia Torres Carbonell que empezamos la semana pasada para hablar de emprendedurismo. La semana pasada hablamos sobre lo que eran naves, pero esta semana nos vamos a concentrar específicamente sobre emprendedores. Silvia es una de las personas que más sabe de emprendedurismo en la República Argentina, es la directora del Centro de Emprendedores del IAE. Y lo que vamos a comenzar tiene que ver con lo que pasa cuando un emprendedor no puede completar una idea. ¿Cuánto pierde no solamente el emprendedor, sino el país en su completo conjunto cuando uno de estos proyectos no puede prosperar, no porque el proyecto no dé, sino porque las condiciones con las que está trabajando el emprendedor no pueden ser afrontadas? Yo diría que perdemos muchísimo porque nos perdemos el aprovechar ese espíritu emprendedor que tiene el argentino, que hay otros países que tienen un ecosistema muy bien armado, pero le falta eso que es el primer ingrediente para que haya una actividad emprendedora próspera y dinámica, que es personas con las motivaciones, las capacidades y, yo te diría, la pasión para emprender y la resiliencia, que es lo otro, porque necesitas tener la capacidad de superar obstáculos. Esas 4 condiciones los argentinos en general las tienen. Hay otros ecosistemas en el mundo en que el ecosistema general, o sea, las políticas públicas, el financiamiento, los proveedores de servicios, la sociedad incluso, están muy desarrolladas a favor del emprendedurismo y del empresario, que eso es otro punto importante que ahora podemos conversar. Pero le falta esa vocación y ese espíritu emprendedor. En Argentina pasa al revés. Entonces, yo siempre digo que si al emprendedor le sacás de la mochila esas piedras que le agrega un entorno que no lo favorece, el emprendedor ya de por sí lleva piedras en su mochila, porque empieza algo nuevo, incierto, no tiene todos los recursos. Pero si además le agregás las piedras de la inestabilidad económica, la inestabilidad política, los altos costos laborales, los altos costos impositivos, los cambios de reglas de juego, si le agregás todo eso, el no poder importar, el no poder exportar, todo lo que nos está pasando, obviamente la mochila del emprendedor en esos entornos es más pesada. Y emprender tiene muchísimos riesgos, tiene muchísimas etapas, pero también tiene incertidumbre. Y entre riesgo e incertidumbre hay una gran diferencia, que es lo que hay que entender, porque el riesgo se puede manejar, pero la incertidumbre no. Y Argentina lo que sigue provocando y sigue proporcionando generalmente son incertidumbres, más que riesgos. Emprender es una de las actividades más peligrosas, te diría, de la vida. ¿Por qué? Porque vos te enfrentás primero a algo incierto. Cuando vas a crear un valor que antes no existía, es incierto lo que hay del otro lado. Entonces, el primer trabajo de un emprendedor es no inmovilizarse frente a la incertidumbre, primero, pero para no inmovilizarse tiene que tener la forma de pasar de lo incierto a lo riesgoso, a poder dimensionar los riesgos. El riesgo es muy distinto a la incertidumbre, porque cuando vos medís los riesgos, podés ver cuáles son, de qué características son, cómo los puedes mitigar, cómo los puedes planificar, cómo te puedes preparar, cómo puedes repartir entre otros los riesgos. Para todo eso hace falta formación, información, mentorías de otros, consejos, experiencia propia, experiencia de otro. Bueno, por eso te digo que el emprendedor necesita prepararse. Y después, una vez que el emprendedor definió, bueno, esta actividad que me voy a meter tiene X riesgos, tiene que dar el próximo salto, que es transformar esos riesgos en valor. Y para eso también no es suficiente la pasión ni el sueño.
Hay que saber hacer, hay que saber implementar, hay que saber armar el mejor modelo de negocio, hay que saber hacer las investigaciones de mercado, hay que saber cómo conseguir el talento que se necesita. Bueno, todo lo que es el proceso que te hace pasar lo que se llama el valle de la muerte de los emprendimientos. Y después vienen otros riesgos, que es el riesgo del management, porque el emprendedor hay un momento en que por ahí le está yendo bastante bien, pero no sabe si necesita incorporar management profesional y muchas veces le cuesta soltar. Y después hay otro que es el riesgo de crecimiento, que también tiene otro tipo de riesgo. Por eso hay que entender muy bien el ciclo de vida de las empresas. Y en el ciclo de vida de las empresas hay distintos riesgos y rasgos en cada una de esas etapas del ciclo de vida. Ahora, si el emprendedor sabe todo esto, le hablan del valle de la muerte, ¿sabe? ¿Empieza o es preferible que se tire a la pileta y después vaya viendo? Empieza porque es tan apasionante el pensar que podés crear un valor que antes que no existe, el sentir que podés solucionar un problema, el que te das cuenta que tenés, como yo digo, el emprendedor le pone mente, corazón y manos a un proyecto. Y no todo es racional. Entonces lo hace igual. Y el gran desafío que tiene un emprendedor es convertirse en empresario, porque esa parte de emprendedurismo, la conversión a empresario, tiene que ver con una gran cantidad de pasos que se dieron en la parte anterior del proyecto y que permite consolidar esa idea, ese proyecto, ese emprendimiento en un verdadero negocio, en una verdadera empresa. Y eso es lo que necesitamos en Argentina, muchísima más cantidad de empresas con empresarios responsables y que entiendan cuál es su rol dentro de la sociedad. Yo te diría que lo primero que hay que cambiar es ir para atrás, leer a Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, nuestro gran padre de la Constitución, él habla de que las repúblicas sudamericanas que se estaban formando en esa época tienen que pensar al empresario como el héroe, como el gran hacedor de esas nuevas repúblicas sudamericanas. Pero no cualquier empresario. Un empresario que no vive de la prebenda del Estado, un empresario ético y un empresario que además es consciente de que no puede ser rico a costa de una sociedad pobre. Te lo digo porque vale la pena releer Alberdi. ¿Y por qué te lo digo? Porque lamentablemente en nuestro país y en algunos otros países de la región, la imagen del empresario es la del villano, la del explotador, la del enemigo. Eso tiene que ver mucho con la ideología, con ideologías, con sistemas populistas, pero también tiene que ver con alguna culpa de los propios empresarios, de algún grupo de empresarios. Entonces, yo lo que veo es, mirá, hay un estudio que creo que lo hizo, no me acuerdo si es la Ditela o la San Andrés, que hicieron un estudio hace no mucho en el público general y preguntaban qué prefieren, si una empresa privada o una empresa pública. El 65% dijo una empresa pública. Si esa pregunta vos la haces en Estados Unidos, en Israel o en Singapur o en Alemania, es exactamente al revés. Bueno, entonces, ese cambio cultural puede empezar por como vos bien dijiste, por casi te diría amor que hay o admiración por los emprendedores, porque los emprendedores son más cool. Hoy, cuando yo empecé hace 25 años, la palabra emprendedor casi no existía en la Argentina, pero se fue transformando en alguien querible, por decir así, desde el super unicornio hasta el emprendedor que hace las empanadas en un barrio. Pero ¿cuál es nuestra tarea ahora? Es trasladar esa buena disposición del emprendedor hacia el empresario, porque esos emprendedores, muchos de ellos ya no son emprendedores, son empresarios, que se han transformado en empresarios, que nunca deberían dejar de ser emprendedores, siempre digo, porque tienen que seguir siendo innovadores, flexibles, ágiles, responsables. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que la sociedad empiece a revalorizar el rol de la empresa. La empresa es la célula vital de una sociedad para su desarrollo económico. Así como la familia es la célula vital de la sociedad para el desarrollo personal, la familia en su sentido más amplio, ¿no? La empresa es la célula vital. Entonces, es clave que revaloricemos la iniciativa privada,
el rol del empresario, del buen empresario. Es una tarea que va a tardar. Yo igual creo que la Argentina hoy está en un momento de cambio importante en cuanto a hacia dónde va la cultura popular, si querés llamémosla, y creo que estas nuevas ideas, más allá de los candidatos, que yo no me voy a meter en eso, pero creo que hay un porcentaje alto de la sociedad que de hecho en las últimas elecciones, si sumamos 2 de los candidatos, representa por lo menos una mirada positiva hacia ese tipo de miradas o de ideología, de revalorizar lo privado, sin desmedro de lo público, porque el Estado tiene un rol clave, siempre digo que es el rol subsidiario. El Estado, yo lo estudiaba en la universidad, el rol del Estado es subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacer aquello que el privado no puede hacer, pero eso que tiene que hacer lo tiene que hacer perfecto, porque el proveer salud, educación, justicia, seguridad pública, eso lo tiene que hacer un Estado eficiente. Bueno, y se retroalimenta con los impuestos que paga un sector público próspero. Ese es el círculo vicioso, virtuoso, no vicioso. Y Torres Carbonell hablaba de Alberdi, que tenemos que volver a las bases de Alberdi para entender cuál es el rol de los empresarios. El día que la misma sociedad entienda que los empresarios son los generadores de riquezas y los generadores de recursos en todos sentidos, incluso de trabajo y de formación, vamos a empezar a cambiar. Lo que pasa es que todavía en Argentina hemos venido de muchísimos años donde se lo ha consolidado el empresario como un hijo de puta. Y eso es lo que tenemos que cambiar, entender cuál es el rol de cada uno, y los empresarios también tienen que hacer su parte al demostrar que lo que están haciendo es generando valor y transformando cada uno la sociedad y el espacio en el cual se desenvuelve. Pausa y enseguida volvemos para hablar sobre financiamiento de estos sectores. Ya volvemos. Chelo y Atego. Los producimos acá para que llegues mucho más allá. Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Porque encuentro todo lo que necesito. Porque me conecta al mundo. Porque está en las buenas y en las malas. Porque la calidad y el asesoramiento no se negocia. Porque hoy está aquí y piensa en nuestro futuro. 113 años de la Agrícola Regional. Tu elección, nuestro compromiso. Großdeiner es sofisticación y calidad. Es practicidad y sustentabilidad. Es modernidad. Großdeiner es tu espacio portable. Vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio. Proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großdeiner, arquitectura en contenedores. Todo proyecto de emprendedores generalmente necesita inversión. La formación tradicional que tenemos, sobre todo en el interior del país, hace que busquemos en los bancos y algunos en el mercado de capitales. Sin embargo, en el mundo y también en Argentina, hoy está habiendo fuentes de inversión o de financiamiento no tradicionales, como es el capital de riesgo, el venture capital o los distintos niveles que existen en este sentido. Por eso vamos a hablar con Juan Ignacio Zavala. Él es hoy uno de los partners de Alina Venture Capital, una empresa de Venture Capital nueva que ha empezado a invertir sobre un punto específico, pero ha trabajado en otras empresas que tienen inversión de riesgo, y de esto vamos a hablar. ¿Cómo empezamos a pensar
que los inversores no son solamente los bancos, no son solamente los mercados de capitales, sino que hay otros lugares en donde buscar inversores. Inversores de venture capital específico o inversores del mundo emprendedor, hay diferentes personas. Hace 20 años, cuando recién empezaba, el dinero venía de Estados Unidos. En Latinoamérica no existía ese dinero de riesgo. De hecho, casos como Mercado Libre, sus rondas iniciales de financiamiento fueron en Estados Unidos. Digamos, en Latinoamérica no tenían ese capital para empezar a plantear ese nivel de proyectos tecnológicos que disrumpan un mercado. Hoy ya hay fondos con base en Latinoamérica, con base en Argentina más específicamente, incluso ya fondos regionales por determinadas regiones o provincias del país. Quienes están atrás, los que invierten en eso son, por un lado, emprendedores que han tenido cierto éxito, personas que han construido empresas de tecnología, las han podido vender o todavía son parte, pero ya pueden vivir bien de eso, entonces apuestan a la nueva generación de emprendedores tecnológicos. Por otro lado, empresas o empresarios o empresarias del mundo tradicional que saben que sus negocios tradicionales les generan buena caja, pero por otro lado saben que la tecnología genera alto impacto y alta rentabilidad por otro lado, entonces en general destina una parte de sus ingresos o de su flujo a invertir en nuevas etapas de emprendedores. Y después, ya a nivel más institucional, si querés, están los fondos más, o fondos de fondos, o fondos corporativos, o los family offices, que son grandes grupos familiares que tienen diversas negocios o diversas industrias en las que invierten, y una parte también de su capital lo quieren destinar a negocios de alto impacto y de alta rentabilidad que en general son los emprendimientos de tecnología. Entonces es una forma de diversificar y estar cerca de la innovación y estar cerca de la potencialidad de, yo siempre digo, con poco dinero podés estar cerca de invertir en el próximo Mercado Libre. Entonces eso también pasa. A nivel internacional hay fondos ya de pensiones, fondos de jubilaciones, que quizá en Latinoamérica o en Argentina no hay tanto de ese mercado. ¿Hay plata en el mercado y hay plata por fuera del sistema bancario? Hay mucho más que hace años atrás. En 2021 hubo un pico. Entonces en 2021, producto de la digitalización, producto de la pandemia, producto de tasas casi cero a nivel mundial, entonces muchísima liquidez, el mercado de venture capital o el financiamiento para emprendedores era altísimo, muy grande. Entonces era un año donde, no sé si recuerdan las noticias, pero yo diría, todos los días había un unicornio, todos los días había una noticia de un unicornio, todos los días había noticias de rondas de inversión. Eso fue un pico. Se volvió un poco para atrás, digamos, se cayó, se fue pinchando, por así decirlo un poco, pero el nivel de inversión que hoy hay en emprendedores y en venture capital, no solo en Argentina, en Latinoamérica, sino también a nivel internacional, es más alto que previo a la pandemia. Quedó un nivel ya de conciencia de que la inversión en tecnología y en emprendedores de alto impacto puede modificar la realidad de muchos países. Y hoy muchos emprendedores están buscando financiamiento para sus ideas o sus proyectos, pero en realidad lo que hoy hay que hacer es consolidar esas ideas y ese proyecto, porque las inversiones o los fondos para invertir existen y son muchas. Lo que es necesario es tener ese proyecto totalmente firme para que quienes buscan invertir en este tipo de inversiones, en este tipo de proyectos, tengan las certezas de que ese proyecto puede tener futuro. Cuando un inversor quiere analizar, invertir en un equipo emprendedor, lo que también quiere ver es su capacidad de ejecución, ¿no? No solamente que tenga una buena idea, que haya identificado primero un problema importante, que tenga una buena idea para solucionarlo, sino que tenga capacidad de ejecución. Y muchas veces se demuestra esa capacidad de ejecución yendo a la calle, como le decimos nosotros, intentando probar un MVP, intentando testear con usuarios reales, intentando tener ese feedback del mercado para saber si lo que uno está proponiendo va a generar esa solución de alto impacto. Entonces, cuando uno pone primero el financiamiento por delante de todo ese proceso de intentar ir al mercado, a la calle, a los usuarios, a probar algo, está empezando como un poco equivocado. Muchas veces cuando hay mucha liquidez en el mercado se piensa de que, bueno, no, primero puedo conseguir el dinero y después veo cómo lo testeo con el mercado. Hoy se valora mucho más animarse a testear cosas y después sí quizá ir a buscar el financiamiento para dar un paso adicional, una escalada, una nueva línea, etc.
Y hay distintos perfiles de inversores que pueden ingresar en distintos momentos del desarrollo de la idea y del proyecto. Pero en definitiva, cuando vamos a convencer a alguien que financie nuestros proyectos, lo que van a mirar fundamentalmente es a quien tiene la idea, al problema que está solucionando y al equipo que conforma la solución de ese problema. Nosotros te diría que la tecnología no es el principal driver de decisión. Cuando mencionamos tecnología es por un nivel de la escalabilidad que le puedes dar a ese proyecto. En general, cuando nosotros lo que primero analizamos es el problema y el equipo. Y voy a separar estas dos cosas porque el driver de decisión final termina siendo el equipo, pero la mirada inicial va por el problema. O sea, cuando alguien viene a presentar una startup tecnológica, tiene que estar planteando que va a resolver un problema, o va a disrumpir una industria, o va a plantear un nuevo paradigma en una industria que es 10x, decimos, la solución actual. Digamos, 10x no me digo en rentabilidad, porque es muy difícil decir eso, pero sí decir, yo no voy a mejorar la eficiencia un 10% de algo, sino quiero darle vuelta directamente a este problema, quiero plantear un nuevo modelo. Entonces, por eso tiene tanto riesgo, ¿no? Porque en definitiva está planteando algo que es romper el status quo de lo que se hace hasta ahora. Ese es el problema. Y por otro lado, el driver de decisión termina siendo, ok, ese equipo tiene las capacidades, tiene los skills para resolver ese problema, y entonces ahí es donde analizamos el equipo. Y se analizan varias cosas, como por ejemplo que puede ser que sea más de una persona, que sean complementarios los roles, que tengan experiencia previa haciendo o emprendimiento, o tecnología, o contratando gente. Entonces ahí se analizan muchas cosas, qué capacidad de resiliencia tiene, porque en general emprender es ir muchas veces contra la corriente. Entonces todo eso se analiza. Y después sí, la tecnología entra por una cuestión de lo que invertimos nosotros en Venture Capital, en capital de riesgo emprendedor, es buscando altísimo potencial, altísimo retorno. En el medio puede ser que algunas no lleguen a hacerlo, pero las que sí lleguen a hacerlo son empresas que son después icónicas a nivel Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, por eso, y eso te lo da la tecnología, la posibilidad de escalar rápidamente a muchos países y siendo poco capital intensivo, por así decirlo. En general, tenemos poca, diría, educación formal en temas de emprendedurismo, ¿no? Yo también soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de Coronel Suárez, después me vine a estudiar aquí, estudié economía en la Universidad de Buenos Aires. En ningún momento había una agenda del emprendedurismo o que me planteen cosas de emprendedurismo. Entonces, sí, el modelo de financiamiento para mí era mercado de capitales, bancos, o sea, mercados tradicionales. Y después cuando uno va entrando en otras dinámicas, empieza a escuchar los casos de Venture Capital. En general creo que tiene que ver con un tema de madurez del ecosistema propio. En países más desarrollados hay muchos más casos de empresas grandes tecnológicas, unicornios, casos de éxito, son públicos, estas personas hablan, entonces uno mientras se va formando, y las universidades también le dan mucho foco al tema de emprendedurismo. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando es joven ya escucha que hay otra forma de hacer negocios, hay otra forma de conseguir capital, hay otra forma de plantear la construcción de soluciones mediante tecnología. Y creo que es una cuestión de madurez, de que se van a ir conociendo cada vez más casos de éxito, se van a ir dando a conocer cada vez más fondos de Venture Capital. Y nada, creo que el Venture Capital es una cuestión de tiempo hasta que en Latinoamérica ya creció muchísimo, ¿no? Pero para que esté más en la discusión pública, por así decirlo, creo que es una cuestión de tiempo. Y bueno, muchas veces también falta incentivos, comunicación, roles del área de gobierno, académicos, todas las personas que puedan comunicar. Para mí, personalmente, creo que lo mejor es hablar de los casos de éxito, digamos. Las empresas que hoy son emblemáticas, por ejemplo, un Mercado Libre, un Globant, un Despegar, digamos, todos los que fueron unicornios, que se construyeron en base a que en algún momento recibieron capital de riesgo. Y ni hablar de todo, hay toda una nueva camada de empresas biotecnológicas argentinas que están haciendo cosas muy interesantes a nivel mundial, también fueron financiadas por Venture Capital. Con Sancor, en su momento lo que queríamos hacer era justamente fondear proyectos que tengan esa mirada exponencial latinoamericana, pero que puedan surgir de cualquier lado del país. Y el desarrollo de Venture Capital es muy fuerte en estos últimos años, tanto es así que ya las distintas empresas están empezando a buscar perfiles más específicos. Por ejemplo, en en el que está Juan Ignacio Zapata, donde están buscando inversiones en el futuro del trabajo. A medida que han pasado los años, y te diría en los últimos 10 años más que nada, se aceleró bastante la aparición de nuevos fondos de Venture Capital, un poco empujado por esto que te decía de quién fondea los fondos de Venture Capital, que son
empresas o empresarios tecnológicos que han tenido cierto éxito y que ya quieren fondear la siguiente etapa de emprendedores. Empresas que se abrieron a que la innovación no solamente sucede al interior de la organización y por más inversión en I+D que le ponga, sino que también la innovación puede venir de afuera. Entonces, empresas que se han animado a invertir, fondos institucionales multilaterales que han venido también a invertir. Entonces, la verdad se ha generado más masa crítica, se ha conocido más casos de éxito y eso hace que empiecen a haber más fondos de Venture Capital diciendo yo quiero participar. Puntualmente nosotros lo que vimos es que en Latinoamérica todavía hay muchos fondos que son más agnósticos o generalistas, como se llama, que es invierten en tecnología, invierten en alto impacto, pero pueden invertir en diferentes verticales. A medida que va pasando el tiempo ya empiezan a aparecer fondos que son más especialistas. Los primeros que aparecieron quizás son los más científicos en Latinoamérica, fondos de biotecnología, en robótica, nanotecnología, y a su vez están empezando a aparecer, bueno, o ya han aparecido fondos más fintech, más de e-commerce, porque son sectores grandes. Puntualmente nosotros lo que estamos haciendo ahora es construyendo un fondo que se llama Alina Venture Capital y va a invertir en futuro del trabajo. Creemos que hay una oportunidad muy importante ahí de replantear cómo está el mundo del trabajo. Ya se ha redefinido con la pandemia y la pospandemia lo sigue redefiniendo y lo que tenemos en claro es que no va a ser igual, no va a seguir siendo igual hacia futuro. Y bueno, estamos invirtiendo en diferentes tipos de startups de Latinoamérica, habla hispana, que estén revolucionando la gig economy, todo lo que son los trabajos de plataforma, todo lo que es plataformas de talento y de macheo de talento y de freelancers, todo lo que implica recruiting, onboarding de nuevos empleadores para tener el mejor talento en una organización, wellness y beneficios para que una persona sienta ganas de estar en una compañía, todo lo que implica inteligencia artificial para acelerar procesos internos, para mejorar la interacción entre equipos y la comunicación interna, y todo lo que tiene que ver con la educación para el trabajo, ¿no? También vamos a estar invirtiendo en lo que se llama EdTech y se llama, perdón que utilice muchas palabras en inglés, pero es Upskilling y Reskilling, que es la formación que vos recibiste hace 20 años en la universidad no te puede servir para el 100% de las cosas que se necesitan el día de hoy, ¿no? Entonces hay muchos modelos ahí que plantean de qué manera constantemente te estás educando, más que nada en capacidades digitales. Así que bueno, en eso vamos a estar invirtiendo, un proceso con un gran equipo, que tenemos socios y venture partners que vienen de reconocida trayectoria, tanto en el ecosistema emprendedor como en el mundo de los recursos humanos. Y para cerrar con Zavala, le volvimos a hacer la pregunta con la que iniciamos esta nota. ¿Hay fondos para emprendedores? ¿Hay plata en el mercado dispuesta a tomar riesgo e invertir en buenos proyectos? Es una nueva, digamos, lo que tenemos nosotros el desafío es de explicar lo que es el modelo de Venture Capital, cómo funciona este modelo de financiamiento de capital de riesgo, qué plazos tiene, qué riesgos, qué liquidez hay. Pero sí, hay dinero, hay cada vez, como te decía, cada vez más empresarios, organismos, family offices, empresas grandes que tienen un brazo de corporate venture capital, como lo hacía yo en Sancor Seguros, y creo que sí. Lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de proyectos se financian. Hay proyectos que son más de economía tradicional y ahí sí tienen que recurrir a los mercados financieros quizá conocidos, mercado de capitales, bancos, y los proyectos de tecnología más disruptivos que intentan plantear nuevos paradigmas para el país, para Latinoamérica, yo les diría que sí, que estudien, se acerquen a Venture Capital. Y a su vez hay diferentes etapas en Venture Capital. Incubadora, aceleradora, fondos más pre-seed, seed, semilla, serie A. Entonces es cuestión de uno encontrar en qué nicho puede ir a buscar ese capital. Pero sí, hay capital, hay interés y ya se comprobó, por estos casos de éxito que te comentaba, que la inversión en tecnología, en grandes procesos disruptivos, a largo plazo es beneficiosa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar sobre sustentabilidad y movilidad. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza.
Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Folmer en la provincia. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu 0 kilómetro. Vení, acércate a la tecnología e innovación del futuro de la firma japonesa. Nissan Folmer, ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. Folmer, único concesionario Nissan en Entre Ríos. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. Y en estos próximos bloques vamos a hablar de sustentabilidad y las cosas que están haciendo algunas empresas locales para empezar a trabajar en la huella de carbono, un tema que está totalmente demorado en la discusión en la provincia de Entre Ríos y está demorado por una cantidad de factores, por las crisis tremenda económica que está viviendo el país, pero también porque la provincia de Entre Ríos a esto no le ha dado ningún tipo de importancia y eso lo reflejamos en la última edición de la revista Por Más, donde la empresa de energía ha sido una de las responsables de tener un discurso por un lado, pero hacer acciones directas con reglamentaciones que frenan todo desarrollo de energías alternativas. La última edición de la revista Por Más hablamos en extenso de este tema y está disponible en nuestro sitio web onlineisac.com.ar y en la versión de papel de la última edición de la revista. Pero nos metemos con una de las empresas que sí avanzaron a pesar de las reglamentaciones que hoy existen. Y se trata de Aimovic en la parte de Toyota Sociedad Anónima. Vamos a hablar con Lorena Reis, la responsable de sustentabilidad del grupo Aimovic, y esto es lo que nos decía respecto al trabajo que está haciendo la empresa para llegar al año 2050 con huella cero de carbono. Las emisiones de dióxido, digamos, el transporte es uno de los sectores que más emisiones de dióxido de carbono emite, con lo cual afecta al cambio climático. Toyota tiene una estrategia desde hace varios años de combatir el cambio climático, digamos, de afrontar los desafíos que plantea el cambio climático y cómo, digamos, desde la actividad que desarrolla contribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono que emiten las acciones de cualquier actividad para llegar a ser una empresa carbono neutral en 2050. Y en este marco, digamos, los concesionarios que formamos parte de lo que ellos llaman el ciclo de vida del vehículo, también tenemos que hacer nuestra parte, digamos, y eso es incorporar una mirada sustentable a todos los procesos de nuestro negocio. Digamos, nosotros lo que decimos es que la estrategia de sustentabilidad no hay una sola solución, no hay una solución única. Por un lado está el tema de el camino, digamos, hacia la electrificación de los vehículos para que dejen de funcionar a combustión y pasen a funcionar con energías limpias. Pero por otro lado, las actividades que desarrollamos todos, los gobiernos, las empresas, las personas individualmente, también dejan su huella de carbono y también tenemos mucho para trabajar en todo ello. Entonces nosotros nos propusimos 5 objetivos que tienen que ver con el consumo responsable de la energía, el consumo responsable del agua, la gestión responsable de los residuos que generan las actividades, la utilización de recursos sostenibles en la medida de lo posible y, por otro lado, trabajar, digamos, junto a la comunidad en proyectos sociales, educativos y ambientales. Por ejemplo, en materia de energía, instalamos, el año pasado iniciamos nuestro camino hacia la transición energética, instalando paneles solares en las concesionarias. En agosto hicimos la instalación acá en la concesionaria de Paraná y hace 15 días terminamos la instalación en la concesionaria de Concordia.
Estos paneles generan, bueno, o sea, ahora en agosto se cumplió el primer año que funcionamos con energía solar en la concesionaria de Paraná, y lo que pudimos, digamos, el resultado que obtuvimos es que el 42,2% de la energía que consume toda la concesionaria hoy es energía solar. Con agua también tenemos tanques de almacenamiento de agua de lluvia, que reutilizamos el agua de lluvia para la actividad de lavado de autos, es decir, para no utilizar agua potable en los lavaderos. Por otro lado, hemos incorporado griferías de corte automático y inodoros con descarga dual en los baños para reducir y optimizar el consumo del agua. Tenemos cámaras decantadoras de residuos hidrocarburos, que eso es para mantener más limpio el agua que vuelve al suelo y mantener limpios los suelos. Y bueno, son todas medidas tendientes a reducir el consumo del agua potable y optimizarlo. Y en este contexto, Aimovich Toyota organizó una charla para hablar de sustentabilidad, pero principalmente en el sector automotriz y en lo que es movilidad. La charla de hoy tiene como objetivo poder compartir, digamos, con nuestros clientes, digamos, qué es lo que hacemos, porque muchas veces se realizan actividades como estas que estoy nombrando o contándote, pero los clientes no lo conocen, porque bueno, los paneles están en el techo, así que es por ahí difícil ver algunas de este tipo de cosas. Pero sobre todo es algo que ya empezamos a hacer incluso al interior de la concesionaria con todos nuestros colaboradores, no solamente ir contando las medidas que tomamos, sino por qué las tomamos, cuáles son los objetivos que tenemos, y que las medidas que se toman no son porque sí o porque digamos, está de moda poner energía solar, sino que va a cumplir con un objetivo, en este caso que es el reducir el consumo de energía eléctrica para poder llegar en el 2050 a ser una empresa carbono neutral. O sea, el objetivo máximo que tenemos como empresa es poder ir reduciendo la huella de carbono para en 2050 ser una empresa carbono neutral, como deberían ser, digamos, todas las empresas, si queremos evitar que los efectos del calentamiento global sigan produciendo todas las consecuencias que estamos viendo. No sé si es la tecnología que va a quedar, pero sí es la tecnología de más fácil implementación. Y hay que tener en cuenta que hay marcas que han dicho el futuro es eléctrico y pensaron que podían saltar del motor de combustión interna al motor eléctrico sin escala. Y apostaron a eso y hasta han dicho nosotros no vamos a tener híbridos. Toyota lo que dijo en su momento fue: no hay un camino al auto del futuro, hay distintas alternativas y hay que estudiarlas a todas. Y además, cada alternativa va a ser más o menos importante en función de la zona del país donde ese auto se produzca y se venda y de la matriz energética del lugar. Entonces, podés tener un paso rápido o importante al eléctrico en el primer mundo, que puede ser Europa o Japón, pero te cuesta más en Estados Unidos por las distancias, y se hace muy difícil en Latinoamérica. Y ahí el híbrido calza mucho mejor. Entonces, como Toyota fue, no la única, pero la primera que apostó fuertemente a eso, pegó primero, le dio un respaldo, y hoy la gente no tiene dudas del híbrido. Puede haber gente que lo desconozca, pero ya se está dando el ciclo de reventa. O sea, hoy ya tenés gente que compró híbrido y lo vende, y hay un interesado en comprarlo usado, cuando antes te decían no se lo vas a vender a nadie dentro de 3 años. Bueno, eso no está pasando, está teniendo éxito en una segunda venta. Así que el híbrido está demostrando funcionar bien en Argentina. Después, vos no podés ofrecer todo el segmento de autos al mismo tiempo. Por lógica tenés que empezar por los de mayor poder adquisitivo. Tuvieron Camry híbrido, no lo pudieron mantener, tuvieron RAV4 híbrida, y el que funciona muy bien es Corolla Cross y Corolla, y son de producción Mercosur. O sea que es probable que dentro de poco tengamos algún auto segmento más abajo híbrido también.
Y los autos híbridos están teniendo una alta demanda. De hecho, hoy esta empresa Toyota Imovich está con varios meses de demora para entregar las unidades ya demandadas. Las trabas a las importaciones es el principal freno al desarrollo mucho mayor de este tipo de tecnologías en la República Argentina. Hoy lo que tenés es falta de unidades, demanda hay. Si Toyota pudiese traer más autos, los vendería y acá te digo, se los sacan de las manos. Ni hablar una Corolla Cross híbrida, es la más buscada casi de la familia. Entonces, evidentemente, hoy es un problema de disponibilidad de unidades y de todos los problemas de importación que estamos teniendo, pero no me parece que sea algo de la gente no tiene interés. La gente tiene interés por el híbrido, más de lo que se puede hoy abastecer. El próximo paso debería ser, no me quiero anticipar a la estrategia de la marca, pero lo han dicho, que el próximo paso va a ser el híbrido enchufable, que va a tener una batería más grande, más cara también, porque acá la tecnología está. Lo que cambia el precio es la complejidad de la tecnología y el almacenamiento, el tamaño de la batería. Cuanto más grande es la batería, más caro es el producto. Un híbrido enchufable, como podría ser una RAV4, que yo ya la estuve manejando dentro de la fábrica de Toyota, te permitiría enchufarlo y tener un rango de 60 a 75 kilómetros eléctrico sin gastar nafta. Y para las circunstancias que vos te movés acá en Paraná, te sobra para el día a día. Con lo cual vos podrías tener un vehículo híbrido enchufable y no estarías gastando nafta por ahí en toda la semana. Y si el fin de semana te querés ir a Mar del Plata, te vas. No vas a tener problema de quedarte sin energía, digamos. Y entonces, ¿cuál sería el próximo paso para seguir desarrollando estas tecnologías independientemente de las trabas a la importación que hoy existen? Lo que quedó demostrado es que los que dijeron 100% eléctrico le erraron. Y esas marcas que anunciaron 100% eléctrico ahora anuncian híbridos, cuando dijeron que no lo iban a tener. Eso es reconocer que te equivocaste. No derrota, pero sí que erraste el planteo. Entonces, si tenemos que ir a la Luna y yo hago el Apolo 11 y vos haces otra cosa y el Apolo 11 ya está en viaje, bueno, tenés que reconocer que tenés que hacer algo similar a eso. Vas a llegar a la Luna, pero yo ya fui y volví. Entonces ahí está la ventaja del que acertó a la diversificación de matrices y de propuestas. Porque Toyota te puede vender un auto de hidrógeno. Quizás haya compradores a un precio carísimo, pero no tenés estaciones de hidrógeno donde cargarlo. Entonces no se puede. Pero el auto eléctrico se está empezando a ver. Hoy podés hacer el corredor Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, tranquilo, porque tenés cargadores en casi todas las estaciones de servicio. También es el huevo o la gallina. Si vos tenés autos eléctricos, van a necesitar sí o sí la carga. Ahora, vos ponés un cargador en Dolores a un auto que tiene 300 kilómetros de autonomía. Vas a tener que esperar que el señor que tenga ese auto decide ir a Mar del Plata por la Ruta 2 en ese auto y ese te va a parar a cargar. Ahora, la inversión de la carga en función del cliente, al cual además le están regalando el consumo, ¿cuál es? Que se come una pizza, una hamburguesa mientras carga. Pero eso no necesitas poner un cargador de electricidad. Cualquiera que para cargar nafta puede tener hambre también. Es más, creo que hoy es más negocio poner un mini mercado en la estación que despachar combustible. Entonces, es todo muy por verse. No, tenés que tener una masa crítica de autos. No es fácil si el gobierno no te autoriza entrada de esos autos con los beneficios arancelarios como tenían, que hoy no los tienen. Entonces muchos proyectos se frenan, porque vos podías importar un híbrido con el 5%, un eléctrico con el 2%, y hoy pagan el 35% o más o igual que cualquier auto térmico. El único beneficio que le queda es cierto no pago de patentes en algunas provincias y ciudades. Pero eso también te lo da un híbrido. Entonces te conviene un híbrido y no un eléctrico. El único beneficio en realidad lo vas a tener con los dos, compras el otro y te podés ir a cualquier lado sin problema. Hacemos la última pausa y enseguida vamos a hablar sobre el mercado automotriz específicamente con Ramiro Reis.
Großdeiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Großdeiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großdeiner, arquitectura en contenedores. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. Y en este último bloque nos vamos a meter específicamente con el mercado automotor, un mercado que ya lleva más de 5 años muy por debajo de los promedios de vehículos vendidos que tendría que tener la República Argentina, con una antigüedad importante del parque automotor, pero en un contexto de crisis, de importaciones de autopartes que no llegan y de plantas incluso que hoy están suspendiendo sus actividades por todo el conflicto que existe. No es el caso de Toyota y esto es lo que nos dice Ramiro Reis. Tratando de tomar las decisiones más acertadas con total incertidumbre, precisamente para darle sustentabilidad. O sea, el objetivo es tratar de minimizar las pérdidas de patrimonio y de capital de trabajo para poder mantener obviamente toda la fuente de trabajo y mantener la estructura que hemos logrado tener, ¿no? Lo que sí, digamos, más allá que hemos sumado muchas unidades de servicio, como bien vos decías, taller de chapa y pintura, el alquiler de vehículos, la venta de accesorios a través de Gazoo Garage y demás, todos esos negocios han perdido muchísimo margen. Hoy, digamos, se trabaja muchísimo más, no aportan lo que nosotros quisiéramos porque todo está muy ajustado. Pero de cualquier forma, lógicamente son otras unidades de negocio que en este momento esperemos que no se resientan tanto y bueno, preparándonos para afrontar una situación muy incierta, de mucho riesgo, que a días de la elección no sabemos qué nos puede deparar o qué medidas pueden llegar a tomar, porque lo que pasó post-paso, las decisiones que se tomaron y los cambios tan drásticos que se tomaron pueden ser aún peores y bueno, tenemos que saber cómo queda toda la comercialización, la importación y la producción en la Argentina. Realmente no es grato en este momento tomar decisiones por la incertidumbre. Uno se maneja mucho con la intuición o la experiencia que le ha tocado vivir en el pasado, pero en nuestro caso con multinacionales atrás, donde el cumplimiento de los objetivos está siempre como primordial, uno tiene que seguir trabajando, abriendo, vendiendo, patentando y haciendo girar la rueda. Pensemos, digamos, que en el caso de Toyota están trabajando en 3 turnos en la planta de Zárate. Van a terminar este año con 180.000 unidades, de las cuales el 80% se exporta, pero no se puede parar. Entonces, las fábricas de una u otra forma nos trasladan, somos parte de ese engranaje y nosotros no podemos parar. Entonces, muchas de las decisiones
estamos condicionados. Hay ciertas cuestiones que uno no puede decir paro. Entonces, bueno, nos enfocamos en cómo mitigar las pérdidas siguiendo trabajando y en este caso teniendo pesos, digamos, que no se pueden colocar en autos y que los vamos a necesitar en 30 días para volver a pagar unidades, pero en esos días, ¿qué pasa en el país, no? Y pensar en lo que pueda llegar a suceder en el año próximo va a ser determinante con lo que pase la semana que viene en las elecciones presidenciales que tiene la República Argentina. Yo creo que es determinante en el sentido de poder conocer cuál va a ser el modelo de país que vamos a seguir. En nuestro rubro, lo que yo transmito dentro al equipo es, y vos lo sabés muy bien, el promedio del 2011 al 2018 se patentaban en el país 800.000 unidades. Este año va a ser el quinto que vamos a estar en 400, 420.000. O sea, ya estamos en la mitad de lo que sería un mercado normal de la Argentina por el nivel de actividad económica que tenía y por la población y por el parque automotor que existe y por la antigüedad del parque automotor. Entonces, estamos más cerca del piso que del techo. Entonces, tendría que realmente ser muy malo, como nos pasó, en el 2002 nos pasó, que vendimos 92.000 unidades, pero creo que las chances son menores a caer mucho más de lo que ya estamos. Entonces, dentro de ese contexto, creemos que tiene que haber ciertas reglas que el nuevo gobierno va a tener que disponer. La industria automotriz es muy importante, la cadena de valor de la industria automotriz es muy importante. Llegó y tiene la balanza comercial por el sector está equilibrado, porque ya hace 2 años el que no genera los dólares no puede importar ni las autopartes para producir, o sea que eso se ha sincerado y realmente el sector que antes era deficitario hoy no lo es. Entonces creo que es una industria que la Argentina tiene que promover porque puede seguir exportando más, es un polo productor de pickups, la mayoría de las pickups del mercado tienen producción local. Entonces confíen que la industria automotriz en la Argentina tiene que seguir, la red de concesionarios y la comercialización tiene que estar y creo, digamos, y soy optimista de que, vuelvo a decir, estamos más cerca del piso de las posibilidades que hay de que caigamos mucho más y creo que se puede llegar a crecer si medianamente se acomodan, digamos, las variables. Seguramente en el primer semestre, y de hecho eso lo vamos hablando con la fábrica, no se va a dar ese crecimiento. Al contrario, se habla de una contracción económica y una contracción en las ventas en el primer semestre porque es donde el nuevo gobierno va a tener que tomar las medidas que este gobierno ha dilatado. Y bueno, a partir de ahí, en función de la coherencia y de la confianza y del apoyo que tenga el nuevo gobierno, será el resultado de la economía argentina para el año que viene. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Somos Basi y sumamos una gran marca, Autoelevadores Yale. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Renault Kangoo Express, una aliada para el trabajo. Folmar, concesionario oficial en Entre Ríos. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, sociedad anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Cremigal,
de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Cobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. iMovich, movilizando sueños. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre la semana próxima, día de elecciones. Es nuestro último programa previo a las elecciones, donde vamos a empezar a desarrollar o ver qué es lo que puede llegar a ser el futuro de nuestro país. Vaya a votar, primer pedido más que consejo. Todos debemos ingresar al cuarto oscuro y emitir nuestro voto. Cada uno pensando en sus convicciones y en lo que puede llegar a ser el mejor para todos. Por eso es necesario que todos el próximo domingo vayamos a votar. Gracias y hasta la semana próxima.